Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Capítulo 4. Por Okotsu Rider el vendaval del Real no cesaba. El mediocampo, liderado por Itoshi Sae, parecía una máquina perfectamente engranada, cada pase un engranaje preciso. En el minuto 52, Iker Soler, el talentoso lateral derecho del Real, se proyectó con la velocidad de un rayo por su banda. Superó a su marcador con un cambio de ritmo fulminante y, al llegar a la línea de fondo, lanzó un centro tenso y raso que cruzó el área como un misil. Diego Alcántara, el corpulento delantero centro del Real, se lanzó en plancha, pero el balón pasó por delante de sus botas por escasos centímetros, para alivio de la saga de la Ajax. El portero holandés, Bartel van der Veen, ya se había estirado con todo su cuerpo, consciente del peligro. «Ajusten las marcas. No los dejen girar», gritaba desde el banquillo el entrenador de la Ajax, con la voz ronca por la tensión. Naruto, con la frente perlada de sudor, se movía sin cesar, intentando tapar los espacios que Sae y sus compañeros abrían con una facilidad pasmosa. La presión del Real era asfixiante, pero el Ajax, cual junco en la tormenta, se doblaba pero no se rompía. En el minuto 58, la genialidad de Sae volvió a brillar. Recibió el balón de espaldas en la frontal del área, con Willem Dijkman, el central holandés, pegado a su espalda. Sae, sin inmutarse por la presión, realizó un toque sutil que envió el balón rodando entre sus piernas, mientras él giraba 180 grados sobre su propio eje, dejando a Dijkman desorientado y en el aire. El espacio se abrió, y con la portería entre ceja y ceja, Sae levantó la vista. Sin embargo, antes de que pudiera soltar el latigazo, Timo Hansen, el incansable centrocampista de contención de la Ajax, se lanzó al suelo con una barrida precisa y limpia, desviando el balón a córner. «Buen trabajo, Timo», dijo Naruto, con un leve asentimiento, sin una pizca de euforía, pero con la determinación grabada en su rostro. «Mantente alerta. Él no se detendrá». Hansen se reincorporó con una expresión seria. «Lo sé, Naruto. Este tipo es diferente». La tensión entre el genio frío del Real y el espíritu indomable de la Ajax era palpable en cada acción. El córner lo botó el propio Sae, buscando la cabeza de Diego Alcántara, pero la defensa de la Ajax se mantuvo firme. Remco de Vries, el capitán y central de la Ajax, un muro de contención, despejó con contundencia. El alivio en la grada visitante fue momentáneo, pues el Real recuperó el balón de inmediato, manteniendo el asedio. Sin embargo, el Ajax, fiel a su filosofía, no se resignaba a defender. En el minuto 65, una recuperación de balón en el medio campo por parte de Naruto desató la contra. Condujo el esférico con maestría, dejando atrás a un volante del Real con un cambio de ritmo seco y lanzando un pase profundo al espacio para Jordi Vermeer, el rápido extremo izquierdo de la Ajax, que había entrado al campo en el descanso. Vermeer, con zancada potente, encaró a Iker Soler. El duelo era de alta velocidad. Jordi amagó por fuera, obligando al lateral a abrirse, y en un segundo, recortó hacia adentro con un regate seco, dejándolo desairado. Se plantó en la frontal del área y, en lugar de buscar el disparo, levantó la cabeza. Vio a Mika Kuipers, el delantero centro de la Ajax, desmarcándose entre los dos centrales del Real. Con un pase milimétrico, Vermeer filtró el balón entre la defensa. Kuipers controló con el pecho y, sin dejarla caer, conectó una volea que salió rozando el poste izquierdo del portero del Real, Pablito Sanz. El Valdebebas contuvo la respiración. Pablito se estiró en vano, viendo cómo el balón se perdía por línea de fondo. Casi musitó Naruto, su expresión impasible, aunque en su interior sentía la punzada de la oportunidad perdida. La jugada había sido un aviso serio para el Real. El partido se había convertido en un ir y venir, un intercambio de golpes. El Real, con su precisión quirúrgica, y el Ajax, con su espíritu indomable y la magia individual de Naruto, buscaban la victoria. El mediocampo era un campo de batalla, y el duelo entre Naruto y Sae se intensificaba con cada posesión.
Sus miradas se cruzaban constantemente, un reconocimiento silencioso de la amenaza que cada uno representaba. En el minuto 72, Sae, en un despliegue de su visión de juego, lanzó un balón largo teledirigido desde su propio campo. El esférico voló con una trayectoria perfecta, cayendo a los pies de Diego Alcántara, que le ganó la espalda a Remco de Vries. El delantero controló el balón y encaró a Bartel van der Veyen. Sin embargo, en el momento del disparo, de Vries se recuperó con una carrera desesperada y, lanzándose al suelo con una barrida milimétrica, logró desviar el balón con la punta de sus botas, forzando un nuevo córner. «Estás en todo», Remco dijo Bartel, golpeando el poste con la mano, su rostro tenso. «Cada milímetro cuenta». De Vries asintió, jadeando. «Estos no ceden, Bartel. Tenemos que mantenernos firmes». Concentrados, de Vries giró levemente su cabeza al escuchar a alguien acercarse solo para ver a Naruto, quien se acercó a su capitán. «Seguiremos defendiendo. Y cuando llegue el momento, atacaremos». Fueron esas las palabras del rubio. El Ajax, con el gol de Naruto como catalizador, había encontrado una nueva energía. Los pases eran más precisos, las transiciones más rápidas. Naruto, con una concentración férrea, parecía estar en todas partes, dirigiendo el tráfico, rompiendo líneas y creando oportunidades. La influencia de Johan Cruyff seguía brillando en cada uno de sus movimientos, una fusión de técnica y visión que lo hacía impredecible. Los minutos se esfumaban, y el nerviosismo comenzaba a apoderarse de Valdebebas. El Real, que había dominado gran parte del segundo tiempo, no lograba materializar su superioridad. Y el Ajax, agazapado, esperaba su oportunidad. La tensión crecía, un hilo invisible que unía a los dos equipos y a sus dos genios. Fue en el minuto 85 cuando el Valdebebas volvió a silenciarse. Una recuperación en el medio campo por parte de Timo Hansen. El volante holandés, con una visión panorámica, vio a Naruto desmarcándose por el centro. Le entregó el balón con un pase potente. Naruto, con el balón en los pies, levantó la cabeza y vio la portería. La defensa del Real, liderada por Adrián Montero, el joven y prometedor central, se agrupó rápidamente. En ese instante, Sae, con una velocidad felina, salió de su posición para interceptar a Naruto. Su mirada era fría, calculadora, su mente ya había procesado todas las variables posibles. Era un duelo personal, la culminación de la rivalidad que había encendido el partido. «No te dejaré pasar, Naruto». La voz de Sae era un susurro frío, apenas audible sobre el rugido de la multitud, pero cargada de una certeza inquebrantable. «Aquí se acaba tu avance». Naruto, al ver a Sae, sintió una descarga eléctrica. Las palabras de Sae, esa superioridad implícita, encendieron algo profundo en su interior. Una chispa de puro egoísmo delantero se encendió en sus ojos. Esta no era solo una jugada, era una declaración. Sae creía que era el mejor, el que podía dictar el juego. Pero Naruto estaba a punto de demostrarle que estaba equivocado. «No hay, tú no dejas en mi diccionario», Sae respondió Naruto, con una voz igualmente contenida, pero con una convicción que cortaba el aire. «Aquí, el que domina, soy yo». El balón estaba en los pies de Naruto. Sae se lanzó con la intención de robarle el esférico, su movimiento preciso, buscando el ángulo perfecto para desarmarlo. Pero Naruto, con una bicicleta doble y un toque de espuela, se deshizo de Sae, dejándolo desequilibrado por un instante. Sae, aunque sorprendido por la inesperada agilidad, reaccionó con una rapidez inhumana, girando sobre sí mismo e intentando interceptar el camino de Naruto, su visión calculando el siguiente movimiento de su rival. «¿Crees que un solo movimiento me detendrá?», espetó Sae, su cuerpo ya reubicado para cortar la progresión de Naruto hacia el centro. Naruto no respondió con palabras, sino con acción. Con una magia de disparo fulminante, obligó a Sae a lanzarse en un intento desesperado de bloqueo. Pero Naruto nunca tuvo la intención de disparar. Con un toque sutil con la punta de su bota izquierda, el balón se deslizó por debajo del pie de Sae, dejándolo completamente fuera de la jugada, tendido en el césped. La multitud contuvo el aliento. Adrián Montero, el central del Real, se interpuso en el camino de Naruto. Pero el ego de Naruto estaba desatado. No iba a ser detenido.
Con un quiebro de cintura electrizante, dejó al central en el suelo, desparramado. El portero Pablito Sanz salió a achicar su figura imponente buscando reducir el ángulo. El ángulo de tiro era extremadamente cerrado, pero Naruto, con la mente clara y la confianza en sí mismo, vio el único resquicio posible. Tu camino termina aquí, Sae, pensó Naruto, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la inexorable ambición de ser el mejor delantero. Fuera de Japón, hay niveles que aún no has pisado. Con el exterior de su pie izquierdo, en una fracción de segundo, lanzó un disparo sutil pero potente, buscando el espacio entre el portero y el primer palo. El balón, como un susurro, se coló por ese minúsculo agujero, besando la red con una delicadeza letal. 1, 2, el silencio fue sepulcral por un segundo, antes de que la pequeña hinchada de la Ajax estallara en un rugido ensordecedor. Naruto, eufórico, corrió hacia el banderín de córner, señalando con ambas manos el escudo de la Ajax. Sus compañeros se abalanzaron sobre él, en una montaña de abrazos y gritos de alegría. El marcador se volteaba. 1, 2. En la grada, Susila Cruyff se puso de pie, sus ojos brillantes de emoción. Exclamó, con las manos temblorosas. Así se hace, Naruto. Sae, con la expresión más gélida que nunca, apretó los puños. Su promesa de poner fin al partido había sido rota. Se reincorporó lentamente, su mirada fija en Naruto, que celebraba. La derrota no era lo único que lo carcomía. Era la forma en que había sido superado, la audacia de Naruto al desafiarlo directamente. La derrota caló hondo en Sae. Una rara conmoción nubló sus ojos habitualmente imperturbables. Haber sido superado en un 1 contra 1 por un delantero que, según sus propios estándares, aún no había alcanzado el nivel de la élite mundial, era un golpe inesperado. La certeza de su propia superioridad, construida meticulosamente a lo largo de su carrera, se resquebrajó por un instante. Se acercó a Adrián Montero, quien se había reincorporado con el rostro cubierto de frustración. Aunque da tiempo, tenemos que empatar. La voz de Sae era un hilo de acero, sin rastro de emoción. No podemos permitir esto. Lo sé, Sae. Lo sé. No podemos perder esto. El árbitro, al ver la celebración desmedida, añadió 5 minutos. El Real se lanzó a la desesperada. Pases largos, centros al área, todo valía para buscar el empate. El Ajax, con Naruto liderando la defensa, se defendía con uñas y dientes. Cada despeje era celebrado como un gol. En el último minuto del tiempo añadido, el Real tuvo su última oportunidad. Sae, desde el centro del campo, lanzó un balón en profundidad para Diego Alcántara, que se había desmarcado. El delantero controló y disparó con potencia, pero Bartel van der Veen, con una estirada felina, logró desviar el balón con la punta de los dedos. El balón se elevó y el árbitro, sin más que añadir, hizo sonar su silbato. Final del partido. El Ajax había ganado 1-2. El Valdebebas, un escenario de épicas batallas, fue testigo de una victoria histórica para el Ajax. Los jugadores holandeses celebraban en el centro del campo, con Naruto en el epicentro de la euforía. Sae, con la mirada perdida en el vacío, se dirigió directamente al túnel de vestuarios. La derrota era un trago amargo, pero la semilla de una rivalidad legendaria había sido plantada. Naruto, con el corazón aún latiéndole con fuerza, buscó con la mirada a Sae. No lo vio. La victoria era dulce, pero el enfrentamiento personal, el duelo de filosofías, aún no había terminado. Sabía que se volverían a encontrar. La historia del fútbol estaba llena de rivalidades que forjaban leyendas. Y esta, recién comenzaba. Mientras Naruto caminaba hacia el túnel de vestuarios, aún envuelto en la adrenalina del partido, una figura familiar se abrió paso entre la multitud. Susila Cruyff, con una sonrisa radiante y los ojos vidriosos, lo esperaba. Se acercó a Naruto y, sin decir una palabra, lo abrazó con fuerza. Lo hiciste bien, Naruto, dijo Susila, su voz quebrada por la emoción. Naruto le devolvió el abrazo, sintiendo la calidez y el apoyo de la hija de su mentor. Gracias, Susila. Era importante para nosotros. Para el equipo su voz era más suave ahora, la tensión del partido disipándose.
En las sombras de la grada, camuflado entre los aficionados locales, se encontraba Lavino, el delantero brasileño del Barça. Su rostro, habitualmente jovial, mostraba ahora una expresión de profunda concentración. No había venido como parte de ninguna delegación oficial, sino por pura curiosidad futbolística, habiendo escuchado rumores sobre el talento de Sae. Pero su atención había sido desviada, capturada por la explosividad y el ego desatado de Naruto. «Qué interesante», murmuró Lavino, sus ojos fijos en Naruto mientras este hablaba con su Sila Cruyff. Esa hambre, esa audacia para desafiar a Itoshi Sae. Este chico tiene un veneno de delantero que no se ve a menudo. Lavino sonrió, una sonrisa de depredador calculando su próximo movimiento. Definitivamente, alguien a tener en la mira. La victoria de la Ajax no solo había cimentado su posición en el torneo, sino que también había puesto a Naruto en el radar de uno de los ojos más perspicaces del fútbol mundial. El camino de Naruto apenas comenzaba, y el horizonte se abría con nuevas y emocionantes posibilidades. Fin. Naruto conocerá el Hyuga bonito. Capítulo 5. Por Okotsu Rider, el avión que transportaba a la Ajax de regreso a Ámsterdam se sentía más ligero que nunca. La euforía de la victoria en Valdebebas aún contagiaba a los jugadores, quienes, a pesar del cansancio, no dejaban de revivir las jugadas clave del partido. Las risas y las bromas resonaban en la cabina, un contraste absoluto con la tensión que había reinado pocas horas antes en el campo de juego. Naruto, con una sonrisa cansada pero inmensa, observaba por la ventanilla cómo las nubes se extendían como un algodón infinito bajo el sol poniente. El gol, su desafío a Sae, la victoria, todo se sentía como un sueño del que no quería despertar. Pero la alegría del triunfo venía acompañada de una punzada de melancolía. Horas antes, en el aeropuerto de Madrid, Naruto había tenido una despedida emotiva con su Sila Cruyff. El abrazo en el campo de Valdebebas se había extendido en el vestuario, y luego en el momento de la partida. Su Sila, con sus ojos azules llenos de una mezcla de orgullo y tristeza, lo había sostenido por los hombros, sus manos firmes. «Lo que hiciste hoy, Naruto, fue más que un gol», le había dicho, su voz baja y cargada de significado. «Demostraste que el espíritu de mi padre sigue vivo en ti. Esa audacia, esa convicción, estoy segura de que él estaría increíblemente orgulloso». Naruto había sentido un nudo en la garganta. La conexión con su Sila, forjada a través del legado de Johan Cruyff, se había vuelto profunda. Ella no era solo la hija de una leyenda. Era su enlace con una filosofía que había transformado su propia vida. «Significa mucho para mí que digas eso», su Sila había respondido. Naruto, su propia voz apenas un susurro. «Sin su ayuda, sin lo que él me enseñó, nada de esto sería posible». Su Sila había sonreído tristemente, sus ojos empañados. «Ahora tienes que volar más alto, Naruto. El mundo está esperando ver lo que eres capaz de hacer. Solo prométeme que no te olvidarás de nosotros». Nunca había prometido Naruto, su mirada fija en la de ella. «Siempre los llevaré conmigo». El abrazo final había sido largo, silencioso, cargado de todo lo no dicho. Al soltarse, Naruto había visto una lágrima solitaria rodar por la mejilla de su Sila. Él mismo había sentido un escozor en los ojos, una tristeza profunda por dejar atrás una parte tan importante de su crecimiento. Había subido al autobús del equipo con el corazón apretado, volviendo la vista atrás una última vez para ver a su Sila, que permanecía de pie, despidiéndolo con la mano. Era un adiós temporal, lo sabía, pero no por ello menos doloroso. El pensamiento de sus padres en Ámsterdam, sin embargo, lo devolvió al presente. La sonrisa se ensanchó en su rostro. Imaginó la emoción de su madre, las palabras de orgullo de su padre. El vuelo transcurrió sin mayores incidentes, y al aterrizar en el aeropuerto de Schiphol, el ambiente en el avión se transformó en una explosión de energía. Al bajar del avión, una marea de aficionados, periodistas y, sobre todo, familiares, los esperaba. El rugido de la multitud era ensordecedor, y los cánticos de Ajax. Ajax resonaban por todo el aeropuerto. Los jugadores fueron recibidos como auténticos héroes. Naruto sintió un escalofrío al ver las pancartas con su nombre y el número 10. La atención era abrumadora, pero gratificante.
Entre la marea de gente, sus ojos buscaron desesperadamente un par de rostros familiares. Y ahí estaban. Su madre, Kusina, con los ojos vidriosos y una sonrisa temblorosa, agitaba las manos con fervor. A su lado, su padre, Minato, con una expresión de orgullo contenido, pero con los ojos brillando intensamente. Naruto se abrió paso entre la multitud, ignorando las cámaras y los micrófonos que intentaban interceptarlo. Corrió hacia ellos y se fundió en un abrazo apretado con su madre. Kusina lo apretó con fuerza, sollozando suavemente. Mi niño. Lo hiciste tan bien. Estamos tan orgullosos de ti. Murmuraba, besándole la frente una y otra vez. Luego, se giró hacia Minato, quien le dio una palmada firme en la espalda. Excelente trabajo, hijo. Estuviste genial. Gracias, papá, respondió Naruto, sintiendo el calor de su familia. Mientras se dirigían a la salida del aeropuerto, escoltados por seguridad para poder avanzar entre la multitud, un incidente cómico aligeró aún más el ambiente. Un aficionado particularmente entusiasta, que llevaba una peluca rubia y una cinta en la cabeza al estilo de Naruto, intentó acercarse a él con una figura de cartón que tenía la forma e imagen de Naruto. En su entusiasmo, tropezó con una de sus propias cintas desatadas y rodó por el suelo, soltando el trofeo que se fue a estrellar contra una señal de no fumar. Naruto se detuvo en seco, conteniendo la risa. El aficionado, un hombre de unos 40 años con un bigote ridículo, se levantó avergonzado, recogiendo los pedazos de su figura rota. Lo siento, Naruto. La emoción me superó. Pero felicidades por el pase a cuartos de final, campeón. Eres el mejor. Gritó, con la cara roja de vergüenza y una sonrisa desdentada. Naruto no pudo evitarlo. Soltó una carcajada sonora, la primera risa genuina que había tenido desde que dejó Madrid. Levantó el pulgar al aficionado, quien le devolvió el gesto con una sonrisa aún más grande. No te preocupes. Gracias por el apoyo. Le respondió Naruto, sintiendo como el cansancio y la tensión del partido se disipaban por completo. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones, desde la nostalgia de una despedida importante hasta la euforia de la victoria y la calidez de su hogar. Naruto sabía que, aunque el desafío de Sae había sido un capítulo importante, el viaje apenas comenzaba. La euforia del regreso a casa se desvaneció con la llegada de la noche, dejando a Naruto con una inquietud familiar. La victoria era dulce, sí, pero su mente ya estaba enfocada en el siguiente desafío. El duelo con Sae había encendido algo en él, una ambición voraz que no le permitía conformarse. Mientras su familia dormía plácidamente, Naruto se deslizó fuera de la casa. Necesitaba correr, sentir el balón bajo sus pies, perfeccionar cada movimiento. La cancha pública más cercana, a solo unas cuadras de su hogar, era su santuario. Bajo la tenue luz de un farol y la plateada caricia de la luna, el césped se extendía como un lienzo oscuro. El aire fresco de la noche holandesa era una bendición, purificando sus pulmones con cada respiración profunda. Dejó su mochila a un lado y sacó un balón. El cuero se convirtió en una extensión de su voluntad. Naruto empezó con toques suaves, el ritmo de sus pies una melodía silenciosa en la quietud de la noche. Luego, la intensidad aumentó. Condujo el balón de un lado a otro, su figura atlética moviéndose con una gracia sorprendente. Hizo fintas, regates imaginarios contra defensores invisibles. Cada giro, cada cambio de ritmo, era un intento de superar sus propios límites. El eco de sus pasos y el suave golpeteo del balón resonaban en el silencio, una sinfonía de dedicación. Su sudor brillaba bajo la luz lunar, testimonio de su incansable búsqueda de la perfección. En esos momentos de soledad y esfuerzo, Naruto no era solo un futbolista. Era un artista, pintando jugadas efímeras en el aire. Mientras tanto, oculta entre la sombra de unos árboles al borde de la cancha, una figura femenina observaba. Había salido a caminar, buscando un respiro de la agitada ciudad, y la visión de Naruto la había hipnotizado. La chica tenía el cabello oscuro, recogido descuidadamente, y sus ojos, enmarcados por una franja de cabello que caía sobre su frente, brillaban con una curiosidad inusual. No era una atleta, ni una aficionada al fútbol, pero algo en la intensidad de Naruto, en su concentración casi febril, la atraía. Sponsored Video Sponsored by Advertising Partner.
Watchtole More. Read More. Era una danza solitaria, potente y silenciosa. La forma en que sus pies acariciaban el balón, cómo su cuerpo se contorsionaba con una fluidez asombrosa, era hipnótica. La luna, cómplice de la escena, proyectaba sombras largas y distorsionadas que hacían que cada movimiento de Naruto pareciera aún más dramático, casi etéreo. La chica se recostó contra el tronco del árbol, sin hacer ruido, simplemente absorbiendo la belleza de la escena. Era un momento de pura expresión, sin público ni pretensiones, solo el hombre y su pasión. Naruto, finalmente, se detuvo, exhausto pero satisfecho. Respiró hondo, sintiendo el ardor de sus músculos, una señal de trabajo bien hecho. Recogió su mochila y el balón, listo para regresar a casa. Fue entonces cuando la oyó. No está mal, una voz suave, casi un murmullo, rompió el silencio de la noche. Naruto se sobresaltó, girándose abruptamente. La figura de la chica emergió de la oscuridad de los árboles, con la silueta recortada contra el cielo que comenzaba a teñirse de los primeros grises del amanecer. Él no la había visto, ni la había oído llegar. ¿Quién eres?, preguntó Naruto, su tono una mezcla de sorpresa y cautela. La chica dio un paso adelante, revelando más sus rasgos. Tenía una sonrisa enigmática, apenas visible en la penumbra. Solo una observadora. Tuve un insomnio y decidí dar una vuelta. Me encontré con un artista en su estudio. Naruto arqueó una ceja, la perplejidad evidente en su rostro. Soy futbolista, no artista. Ella se encogió de hombros con elegancia. Hay arte en todo lo que haces, en cómo te mueves con ese balón. Es como si bailara contigo. Sus palabras sorprendieron a Naruto. Nadie le había hablado así de su forma de jugar, no con esa perspectiva tan particular. Se sintió un poco incómodo, pero también intrigado. ¿No te aburrió verme solo golpear un balón?, preguntó, intentando romper el hielo. La chica soltó una risita, un sonido ligero y melodioso. Para nada. Fue fascinante. Especialmente ese último movimiento que hiciste, el que dejaste a tu oponente imaginario en el suelo. Muy astuto. Naruto sonrió, sintiendo un rubor en las mejillas. No estaba acostumbrado a que alguien lo observara tan detalladamente, y menos en medio de la noche. Se quedaron en silencio por un momento, el aire fresco llenándose de una extraña pero cómoda quietud. El cielo se iba aclarando lentamente, revelando los colores pálidos del alba. Bueno, dijo Naruto finalmente, sintiendo que el momento de regresar era inminente. Fue un placer, ¿cómo te llamas? La chica parpadeó, y un leve color subió a sus mejillas. Se golpeó suavemente la frente con la palma de la mano, como si se reprochara a sí misma. Oh, vaya. Lo olvidé por completo. Hemos estado hablando por un rato y soy Rese. Y tú eres Naruto, ¿verdad? El que puso patas arriba a ese equipo español. Naruto sonrió. La naturalidad con la que se había olvidado de presentarse y su conocimiento sobre el partido lo descolocaron un poco, pero también lo hicieron reír. Sí, ese soy yo. Encantado, Rese. Los días que siguieron a la victoria contra el Real y al enigmático encuentro con Rese fueron un torbellino. Naruto volvió a la rutina, aunque con una energía renovada y una expectación silenciosa. El fútbol seguía siendo su principal motor, pero la imagen de Rese, con su mirada curiosa y su sonrisa peculiar, se colaba a menudo en sus pensamientos. Entrenaba con más determinación, cada toque al balón una declaración de intenciones. Una mañana, mientras Naruto se encontraba en el bullicioso pasillo de su instituto, el rumor de la jornada futbolística explotó como una bomba. Estaba absorto en sus apuntes, ajeno al murmullo creciente de sus compañeros, cuando de repente, un grito ensordecedor rompió la calma. Es el Barça. Ajax jugará contra el Barça U-19 en cuartos de final. La voz, cargada de una mezcla de asombro y euforía, pertenecía a uno de sus compañeros, que agitaba su teléfono con frenesí. En cuestión de segundos, la noticia se propagó como un incendio, encendiendo el pasillo con gritos, exclamaciones y el sonido de notificaciones de móviles. El nombre resonó en la cabeza de Naruto como un trueno. El Barça U-19.
La cantera del gigante catalán, un coloso del fútbol mundial, conocido por su estilo de juego hipnótico, cantera que vio crecer a Lionel Messi. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Naruto. El desafío era monumental, exactamente lo que necesitaba para seguir probándose. El Real había sido una prueba de fuego, pero el Barça era el siguiente nivel. Su mente ya empezaba a trazar líneas en un campo de juego imaginario, visualizando cada pase, cada regate. La adrenalina comenzó a bombear en sus venas, el nerviosismo se entrelazaba con una emoción incontrolable. Ese mismo día, al salir del instituto, Naruto se encontró de nuevo con Rese. Caminaba a un ritmo pausado, disfrutando del aire de la tarde, cuando la vio a unos metros delante de él. Ella también parecía ir hacia su casa. Vaya, qué coincidencia, dijo Naruto, acortando el paso para alcanzarla. Rese se giró, su expresión relajada se transformó en una leve sonrisa. Parece que nuestros caminos se cruzan a menudo, ¿no crees? Caminaron en silencio durante un rato, el sonido de sus pasos el único acompañante. Naruto se dio cuenta de que Rese vivía en una dirección sorprendentemente cercana a la suya, confirmando una cercanía que no había imaginado. La conversación fluyó de manera natural, hablando de trivialidades, pero Naruto sentía una curiosidad latente por ella, una sensación de que había algo más bajo esa fachada tranquila. Así que, el Barça, dijo Rese de repente, volviendo al tema que había dominado el día. ¿Emocionado por enfrentarte a otro genio? Dicen que tienen a alguien especial. Naruto asintió, su mirada fija en el horizonte. Dicen que sí. Me gusta la competencia. Me empuja a ser mejor. Rese asintió lentamente, sus ojos oscuros brillando con una luz extraña. Sí, la competencia puede ser explosiva. La última palabra resonó en el aire, cargada de un significado que Naruto no pudo descifrar del todo. Al llegar a la bifurcación que los llevaría a sus respectivas casas, se despidieron. Nos vemos, Naruto. Espero que el partido sea memorable. Rese se alejó, su figura esbelta desapareciendo rápidamente en la distancia, dejando a Naruto con la sensación de que acababa de tener una conversación con alguien que veía el mundo de una manera muy diferente. Mientras tanto, en lo profundo de la ciudad deportiva del Barça, un ambiente de expectativa flotaba en el aire. La noticia del enfrentamiento contra el Ajax había sido recibida con una mezcla de respeto y una silenciosa ambición. En el vestuario, donde el eco de los balones aún vibraba, Bunny Iglesias, el joven delantero centro conocido como el Conejo por su increíble salto y su implacable instinto, revisaba una tableta. Su cabello color lavanda caía sobre sus ojos rojos, pero la expresión en su rostro, que usualmente oscilaba entre la inocencia y la picardía, ahora era diferente. Había una profundidad, una sombra casi imperceptible en su mirada. La pantalla mostraba un video. Fragmentos del partido del Ajax contra el Real. La jugada del gol de Naruto se repetía una y otra vez. El regate a Sare, la finta a Montero, el disparo preciso. Bunny observaba cada detalle con una intensidad casi sobrenatural. No había ni un atisbo de la jovialidad habitual, solo una concentración fría y calculada. Así que este es el famoso Naruto, murmuró, su voz apenas un susurro que se perdió en la acústica del vestuario. Venció en 1 contra 1 a Itoshi Sare. Interesante. Un compañero que pasaba a su lado se detuvo, sorprendido por el tono inusualmente grave de Bunny. Sí, ese tipo es bueno, Bunny. Dicen que es el nuevo diamante de la Ajax. Bunny no apartó la vista de la pantalla. Una sonrisa lenta y enigmática se formó en sus labios, una sonrisa que no denotaba diversión, sino una suerte de reconocimiento, casi de caza. Un diamante, dice, susurró, y esta vez, el murmullo contenía un matiz de depredación. Veremos cuán brillante es cuando se enfrente a la presión real. A veces, los diamantes se rompen. O se pulen aún más. Sus ojos, que habían permanecido fijos en la imagen de Naruto, ahora se levantaron, clavándose en un punto invisible más allá de las paredes del vestuario. Era la mirada de un cazador que había identificado a su presa, un artista que veía un nuevo lienzo. La competencia no era solo un juego para Bunny, era una oportunidad para reafirmar su propia existencia, para demostrar su superioridad. Y Naruto, con su brillo recién descubierto, se había convertido en el centro de su atención.
El enfrentamiento entre el Ajax y el Barça prometía ser una colisión de filosofías y de jóvenes talentos, un duelo entre el espíritu indomable de Naruto y la calculada voracidad de Bunny Iglesias. El siguiente capítulo estaba a punto de escribirse, con matices de misterio y una promesa de pura intensidad futbolística. Fin.